Las causas del colesterol alto pueden ser de dos tipos, genéticas y ambientales. El factor genético no es modificable. Sin embargo, dentro de los factores ambientales, la dieta junto con la medicación, en caso de que el especialista la considere necesaria, son fundamentales para contribuir a reducir los niveles de colesterol. Pero, ¿qué es el colesterol? El colesterol es un tipo de grasa que nuestro organismo produce de manera natural y que también se encuentra en alimentos de origen animal. El colesterol en sí mismo no es una sustancia negativa. De hecho, forma parte de varias estructuras de nuestro organismo, como por ejemplo hormonas, membrana plasmática de nuestras células, sales biliares y vitamina D. En definitiva, el colesterol es una grasa que necesitamos. El problema surge cuando los niveles suben por encima de lo deseado, ya que en ese caso aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las causas del colesterol alto pueden ser los hábitos de vida, pero también pueden existir componentes genéticos. Y es que en nuestro ADN encontramos las instrucciones para que nuestro organismo funcione correctamente. Por eso, nuestra genética tiene un papel fundamental en la predisposición que tenemos a padecer ciertas enfermedades, desde el cáncer hereditario hasta la pérdida auditiva, pasando, por supuesto, por los niveles de colesterol. ¿Qué tipos de colesterol hay? Antes de entrar a hablar en más detalle del colesterol alto y sus causas, es importante que conozcas bien qué tipos de colesterol existen. Como sabrás, de manera general, hablamos de dos clases, el bueno y el malo. Pero ¿conoces cuál es cada uno y en qué se diferencian? Vamos a tratar de aclarar estos conceptos. En primer lugar, tienes que saber que el colesterol es una sustancia liposoluble, es decir, no es soluble en agua, por lo que va a viajar por la sangre, necesita unirse a proteínas. Esto es algo que también les ocurre, por ejemplo, a las vitaminas liposolubles. Cuando decimos colesterol bueno, nos estamos refiriendo al colesterol HDL, un acrónimo de High Density Lipoprotein, que significa lipoproteína de alta densidad. Se trata de una célula más pequeña y densa, que está constituida por más proteínas que lípidos, de ahí su nombre. El HDL se encarga de recoger el colesterol de las arterias y llevarlo al hígado, donde se elimina o se reutiliza. El colesterol malo es el denominado LDL, acrónimo de Low Density Lipoprotein, que significa lipoproteína de baja densidad. A diferencia del HDL o bueno, el LDL contiene en proporción mucha más grasa que proteína. Esta molécula en sí misma no es mala, ya que tiene como función el transporte de lípidos a todo el organismo. El problema es que cuando se encuentra en valores por encima de los considerados normales, el colesterol puede acumularse en la pared de las arterias y las venas, favoreciendo la aparición de los aterosclerosis o depósitos de sustancias grasas por dentro de las arterias. Un concepto que a menudo escucharás vinculado al colesterol alto es el de los triglicéridos. Estos son un tipo de grasa que se encuentra en la sangre. Cuando comes, las calorías que no utilizas se transforman inmediatamente en triglicéridos, que van a almacenarse en las células grasas. De esta manera, si en tu dieta habitual ingieres más calorías de las que quemas, probablemente tus niveles de triglicéridos estén elevados, especialmente si comes muchos alimentos ricos en hidratos de carbono. Niveles altos de triglicéridos son nocivos porque contribuyen al endurecimiento de las arterias y además pueden causar inflamación del páncreas. En definitiva,
Aunque son moléculas que proporcionan energía al cuerpo, en exceso no nos ayudan en nada. En ocasiones, tenerlos elevados es consecuencia de otras condiciones primarias, como por ejemplo la diabetes, el hipotiroidismo e incluso la obesidad. ¿Sabes que si te realizas un análisis de colesterol en varios laboratorios, los mismos niveles pueden considerarse altos en unos y en otros no? No es un error de laboratorio. Esto ocurre porque los valores de referencia de cada laboratorio no tienen que ser exactamente iguales. Es decir, pueden variar un poco. De manera general, estos son los niveles de colesterol HDL y LDL y su implicación para las personas sin patologías cardiovasculares o diabetes. Cuando tenemos el colesterol alto, presentamos un riesgo mayor de desarrollo de aterosclerosis. ¿Pero qué es esto? Las venas y las arterias sanas son flexibles y elásticas. Cuando el colesterol comienza a depositarse en sus paredes, se inicia una reacción que causa oxidación e inflamación y como consecuencia, daño en la pared vascular en la que se forma la denominada placa de ateroma. Esta placa se encuentra formada por lípidos, células inflamatorias y musculares lisas y tejidos conectivos. Este acúmulo celular genera un engrosamiento de la pared vascular y la pérdida de la elasticidad del vaso, lo que hace que se estrechen las arterias y se reduzca el riesgo sanguíneo. Además, si la placa se desprende, existe un riesgo elevado de que aparezca un coágulo que pueda bloquear el flujo sanguíneo al corazón o a otros órganos. A este proceso patológico se le denomina aterosclerosis y se desarrolla de forma gradual. Aunque tengas esta patología, no tienes por qué presentar síntomas hasta que ocurra una complicación, es decir, hasta que un vaso sanguíneo se estreche lo suficiente como para detener el flujo sanguíneo. Como ves, sin duda es mejor prevenir. Pero ¿qué factores influyen? Existen diferentes factores que han demostrado estar asociados con niveles de colesterol elevados. Mala alimentación. Si comemos de manera habitual grasas saturadas o grasas de tipo trans, es probable que nuestro colesterol esté elevado. Las primeras se encuentran en productos de origen animal y las segundas en algunas galletas y en bollería industrial. El sobrepeso. Un índice de masa corporal de 30 o más aumenta el riesgo de tener colesterol alto. Por eso, mantenernos en un peso menor puede ayudar a mantener a raya el colesterol. Sedentarismo. El ejercicio te ayuda a aumentar los niveles de colesterol bueno, a la vez que te permite reducir el malo. La práctica de ejercicio habitual es buena para casi todo, y el colesterol no es una excepción. Fumar. Las sustancias nocivas que contiene el tabaco causan daño en las paredes de los vasos sanguíneos, lo que facilita el depósito de grasa y por lo tanto favorece el desarrollo de aterosclerosis. Edad y sexo. Con edad aumenta el nivel de colesterol. En los hombres de media suele ser más alto hasta los 50 años, en comparación con las mujeres de esa misma edad. Sin embargo, esta diferencia termina con la menopausia, momento a partir del cual aumenta el colesterol en las mujeres. Diabetes. Los pacientes con diabetes tienen niveles de azúcar elevados por encima de la normalidad. También presentan un aumento del colesterol malo, dado que los niveles de azúcar en sangre dañan las paredes de las arterias. Ambos factores unidos suman riesgo. La genética. Los tipos de herencia genética son determinantes a la hora de predisponernos a ciertas enfermedades o condiciones, pues bien la genética heredada de los progenitores también puede aumentar el riesgo de colesterol alto. ¿Qué puedo hacer para bajar el colesterol?
Si tu colesterol es alto, por encima de la normalidad, probablemente el especialista evalúe este y otros factores y te recomiende una modificación de tus hábitos de vida y, si es necesario, te prescribirá un tratamiento farmacológico que reduzca el colesterol total y el LDL. Ahora bien, si te recomiendan un tratamiento farmacológico, no debes pensar que con la medicina ya no es necesario tomar más medidas. Si el especialista considera que lo más apropiado es un abordaje a través de los hábitos de vida, aquí es realmente importante que sigas las indicaciones que se te dan. Puedes acudir a suplementos nutricionales como la levadura de arroz rojo, un complemento utilizando en la medicina tradicional china que tiene principios activos naturales que actúan de manera similar a los fármacos. Evita las grasas saturadas. Se llaman así porque a nivel estructural no presentan doble enlaces en sus cadenas. Estas características les proporcionan propiedades negativas frente a las grasas llamadas insaturadas, que sí contienen uno o más dobles enlaces. Di adiós a las grasas trans. Estas son las peores grasas para tu salud. Son un tipo de ácido graso insaturado artificialmente, presente sobre todo en alimentos industriales que han sido sometidos a un proceso de hidrogenación. Incorpora a tu dieta el famoso omega 3. Sus propiedades ayudan a reducir el colesterol y los triglicéridos. El omega 3 engloba a un conjunto de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y muy larga. Se encuentra sobre todo en mariscos y pescados grasos como el salmón, el arenque, las sardinas y el atún. En aceites vegetales como el de soya, en las nueces y en semillas de linaza.